es el tiempo que la iglesia no puede desperdiciar para hablar de Jesús. Este es el tiempo para la iglesia de estar en más comunión con Dios. Es cierto que no podemos estar hoy en la iglesia donde estamos en este instante, y sí, se ve algo raro sola en un domingo. Este es el tiempo no de estar haciendo otras cosas, este es el tiempo de regresar a los altares familiares. Hoy, esta mañana, mi familia, mis hijos, mi esposa y yo tuvimos un altar familiar poderoso en casa. La administración a nuestros hijos, la administración de nuestros hijos hacia nosotros, el estar cantando, el estar leyendo la palabra. Alimente su vida de fe y no de miedo. Alimente su vida y su corazón, y alimente la vida de las personas que están cerca de usted con la palabra. Dios les bendiga, mis amados hermanos, mi querida familia Betel, nuestra gran iglesia Betel. Hoy, como nunca, en una circunstancia, no quisiera decir condición, nos vemos obligados, no solamente en nuestra ciudad o nuestra región o nuestro país, sino en el mundo, a tomar precauciones serias y drásticas para evitar una contaminación que sea más extrema del COVID-19. La iglesia nos unimos a la gran preocupación del gobierno estatal y federal, y por eso hemos acudido a este recurso de suspender nuestras actividades, al menos por este tiempo que pasa la contingencia, y alimentar al pueblo del Señor, a nuestra familia Betel, a través de este medio y este ministerio tan maravilloso de las redes sociales, y que nuestra iglesia encabeza nuestro hermano Gerardo Sandoval Jr., a quien le agradecemos todas las gentilezas y finezas de su ministerio en nuestra familia Betel, nuestra iglesia. Amados, esta es la primera vez en nuestro ministerio de Betel y de un servidor que afrontamos tal contingencia. Hemos pasado muchas adversidades a nivel nacional, a nivel regional y también local, y hemos permanecido a la altura de estas circunstancias. Hoy es diferente, es una contingencia muy diferente que debemos de ver con mucha seriedad. Yo quiero saludarles antes de llegar al alimento sólido que tendremos hoy. Quiero saludarles con un salmo y decirles: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, porque Él los defiende. Y me refiero al temor reverencial. Les saludo con este salmo en el nombre del Señor Jesús, y paso enseguida a presentarles, pues ya conocido, al pastor Junior Samuel Miranda Mayén, que nos trae la palabra del Señor y el alimento poderoso del alma y del espíritu. Estén muy tranquilos, con serenidad, que Dios nos va a hablar, Dios nos va a sustentar y Dios nos va a dar la energía que necesitamos para estos momentos, familia. Bendiciones. Bendiciones, amada iglesia. Es un
gusto poder estar aquí a través de este medio en este momento, pues inédito para nuestro país, para nuestro mundo, para nuestra iglesia, pero siempre dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Y creo que es tiempo, o estamos viendo momentos donde en familia debemos de estar unidos buscando al Señor más que nunca. Así que este tiempo es tiempo de estar meditando en la palabra, así que yo le invito a que tome su lugar ahí en su casa, en algún lugar cómodo, pero lleve su Biblia con usted y también le pido que tenga algo para apuntar, para que usted pueda escuchar y apuntar lo importante que Dios tiene para cada uno de nosotros este día. Y yo quiero compartirles algo muy especial que el Señor ha hablado a nuestro corazón en medio de toda esta crisis que se está viviendo. Y bueno, el día de ayer experimenté algo, como dije hace un momento, insólito. Fui a un supermercado y me llamó mucho la atención la cantidad de gente que abarrotaba ese lugar. Ver cómo se hacían los esfuerzos para que no todo el grupo que había estuviera adentro del supermercado, sino hubiera filas en la parte de afuera. Podemos ver los bancos lo mismo, filas enormes para poder entrar a los bancos y a muchos otros lugares, y mirar cómo los supermercados racionaban la compra de ciertos productos. Aunque tuviera la gente la posibilidad de comprarlos, bueno, el supermercado estaba racionando la compra de ciertos productos, y eso es inédito, y eso habla mucho de lo que se va a vivir de aquí en adelante en nuestro mundo. Por eso quiero compartirles algo de la palabra del Señor, porque Jesús ya lo había mencionado. Jesús ya nos había enmarcado lo que tenía que suceder en los últimos tiempos. Mateo 24, para mí es uno de los capítulos más escatológicos que Jesús haya dicho y que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y Jesús en Mateo 24, en los versos del 13 en adelante, describe una serie de sucesos. Nos da una lista de sucesos que tendrán que ocurrir antes de su venida. Y usted puede encontrar en esta lista las guerras, rumores de guerras. Podemos encontrar en esta lista los falsos cristos. Podemos encontrar en esta lista el hambre. Pero también habla de las epidemias y de los cataclismos financieros en todo el mundo. Yo, analizando un poquito algunas cifras de lo que se está viviendo a nivel mundial por esta crisis del COVID-19, estaba checando que hasta el momento 25 millones de empleos se han perdido hasta el momento. 25 millones de empleos se han perdido hasta el momento, y todavía faltan algunos meses más para darnos cuenta que habrá más pérdidas de empleo. Es decir, estamos hablando de un colapso financiero, no en una nación, sino en el mundo entero. Hemos oído en las noticias cómo los principales potencias han declarado una recesión económica a nivel mundial. Eso quiere decir que las economías se han detenido, que no hay crecimiento. Todo lo contrario, en las bolsas de valores a nivel mundial, sobre todo las principales, han tenido pérdidas considerables por este virus que se está viviendo o está atemorizando al mundo entero en nuestros tiempos. Jesús ya lo había mencionado en el capítulo 24. Habla de falsos cristos y habla de epidemias como las que estamos viviendo. Y yo aclaro una cosa. Bueno, alguien dirá, siempre han existido estas epidemias, o siempre ha habido guerras, o siempre han existido los rumores de guerras que en sí vienen siendo revoluciones sociales, siempre ha existido el hambre. Sin embargo, lo que Jesús exclama es que en los últimos tiempos, a lo que él hace referencia es que en los últimos tiempos, todas estas cosas que hemos mencionado serían con más constancia en nuestro mundo y de un impacto que jamás se había visto sobre la tierra. Si no es hasta el verso número 32 que hay una clave interesante.
Después de que Jesús da toda esta lista de sucesos, el verso 32 nos da una idea de lo que Jesús está diciendo. Mateo capítulo 24, verso 32 dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ojo, síganme en esto, por favor. Después de que Jesús habla sobre todo lo que tiene que suceder, Jesús da o enmarca algo interesante que tenemos que analizar teológicamente para poder comprender en qué momento se iba a iniciar la cuenta regresiva para la venida de nuestro Señor. Jesús en el verso 32 habla sobre la higuera, y yo quiero decirles algo. Jesús utilizó en diferentes parábolas 3 diferentes árboles. Habló de la vid, habló del olivo y también hablaba de la higuera. Y en varias ocasiones habló sobre la higuera. Y yo quiero decirle una cosa: el contexto, cuando Jesús se refiere a la higuera, en todos los contextos que usted pueda ver en su Biblia sobre la higuera, cada vez que Jesús hacía referencia a la higuera, hacía referencia directa al pueblo de Israel. Y Jesús dice: aprendan de la higuera. Es decir, miren a Israel, a la nación. Cuando comiencen a brotar sus ramas, es decir, cuando comience a reverdecer, cuando comience a revivir de nuevo. Y lo voy a decir por qué. Porque Jesús en el capítulo 24, en los primeros versículos, habla de la caída de Israel. Cuando Jesús hace referencia a los judíos estrictamente que iban a ser perseguidos por causa de su nombre, y en el verso 2 habla de la destrucción del templo, se está refiriendo exactamente a que Israel iba a ser desterrada, que Israel ya no dejaría de ser una nación y se iba a esparcir por todos los pueblos de la tierra. Y así sucedió. En el año 70 después de Cristo se cumplió esta profecía e Israel dejó de ser una nación. Jesús dijo: cuando Israel vuelva a reverdecer, es decir, cuando vuelva a ser nación. Y esto sucedió en 1948, cuando se conformó lo que conocemos como el milagro de Israel o el milagro judío. ¿Y por qué milagro le llama la gente o los historiadores? Porque en un día formaron un parlamento, porque en un día escribieron su constitución, porque en un día se hicieron nación ante la ONU. Y en 1948 esa higuera volvió a reverdecer. Jesús estaba dando un parámetro de los acontecimientos futuros, últimos, para comprender el regreso del Mesías. Y Jesús dice: miren a Israel, cuando empiece a reverdecer, cuando empiece a ser nación, entonces se estará acercando el principio de dolores, porque a toda la lista que mencionamos en el capítulo 24, Jesús le llama principio de dolores. Ahora escuche esta parte que es interesante. En el verso número 34 Jesús dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué todo? Los principios de dolores. Me llama la atención porque el Señor dice: después de que reverdezca la higuera, Israel, no pasará esa generación que mire todos estos sucesos que el Señor estaba mencionando. El Salmo número 90 dice que una generación abarca entre los 70 y los 80 años. Una generación va de 70 a 80 años. Si hiciésemos un poco de cuenta, de 1948 a nuestro tiempo actual, al 2020, estamos aún dentro de los parámetros que puede llegar a vivir una generación. Es decir, estamos
a 72 años del inicio de Israel como nación. Y Jesús dijo, no va a pasar una generación sin que los principios de dolores comiencen a enmarcar el entorno del Mesías. Es claro que de hace una década para acá, nuestros tiempos, posiblemente 2 décadas, todo lo que Jesús dijo se ha venido potencializando en el mundo. Hemos visto las catástrofes naturales más impresionantes y catastróficas que jamás el mundo había visto. Hemos visto las guerras más crueles y sangrientas, las epidemias y las enfermedades más duras y crueles. Hemos visto cómo monedas han desaparecido y cómo potencias mundiales están en decadencia. Se está preparando todo para un nuevo orden mundial. Hablaba con mi padre hace algunos días y aunque esta epidemia empezó en Asia, hemos visto cómo el epicentro más fuerte y más catastrófico es Europa. Y según la profecía, el anticristo tendrá que salir de Europa para ocupar un lugar primero en el mercado común europeo y después ser lanzado a nivel mundial como el Salvador del mundo. Las economías están detenidas. El temor está controlando y paralizando al mundo entero. Y yo quiero decirte, iglesia, que en medio de un mundo atribulado, que en medio de un mundo con temor, se requiere de una iglesia con autoridad, se requiere de una iglesia con visión, se requiere a una iglesia con poder y llena del Espíritu Santo que predique el Evangelio en medio de lo que estamos viviendo hoy en día. La iglesia no puede vivir en temor. La Biblia dice que Jesús no nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de autoridad, de poder, de dominio propio, de amor. Si tú amas al Señor, no puedes estar siendo controlado por las compras compulsivas. Alguien dijo que la respuesta está a medio metro de nuestras rodillas, es decir, buscando al Señor. Es la única manera en que podemos salir de todas las dificultades. Hoy es tiempo no de estar hablando del COVID-19, es tiempo de estar hablando la palabra del Señor. No es tiempo para estar escuchando los medios que lo único que hacen es alimentar el temor de la humanidad. Usted prende la tele y cada vez que usted escucha comentarios sobre lo que está ocurriendo en el mundo, en lugar de alimentarse de la fe, se alimenta del temor. La gente se está alimentando del temor por lo que escucha en las calles. Este es el tiempo que la iglesia no puede desperdiciar para hablar de Jesús. Este es el tiempo para la iglesia de estar en más comunión con Dios. Es cierto que no podemos estar hoy en la iglesia donde estamos en este instante, y sí, se ve algo raro sola en un domingo. Este es el tiempo no de estar haciendo otras cosas, este es el tiempo de regresar a los altares familiares. Hoy, esta mañana, mi familia, mis hijos, mi esposa y yo tuvimos un altar familiar poderoso en casa. La administración a nuestros hijos, la administración de nuestros hijos hacia nosotros, el estar cantando, el estar leyendo la palabra. Alimente su vida de fe y no de miedo. Alimente su vida y su corazón y alimente la vida de las personas que están cerca de usted con la palabra. No hable temor, mejor hable que la cobertura del Señor está sobre cada uno de los justos. Estamos viviendo momentos difíciles, es cierto. En esos instantes la mayoría de las iglesias se están transmitiendo en vivo en todo el mundo. Pero esta palabra no se detiene. Esta palabra tiene que ser predicada. Ese es el tiempo en que tenemos para despertar, para levantarnos. Y le quiero decir algo. Aunque muchos ven temor, nosotros estamos viendo otra perspectiva de parte de Dios. En San Juan capítulo 5 se nos habla de un estanque muy particular. Un estanque donde acudían enfermos,
Y me imagino que no solamente eran enfermos de esa ciudad, sino venían de otros lugares. Incluso sabemos que todavía después de que Jesús dejó nuestra tierra al morir y después resucitar y ascender a los cielos, ese lugar también era visitado por los romanos, porque ellos creían que algo ocurría en ese lugar. Era un estanque donde ocurrió un milagro cada año, una vez. Y la Biblia dice que un ángel descendía y agitaba las aguas. Diga conmigo, agitaba las aguas. Y cuando se agitaban las aguas, el primer enfermo que podía entrar en agua en aquel estanque era sanado. Solo el primero que entraba era transformado. Su vida era cambiada por completo, porque ya no iba a ser un enfermo más, porque en esas aguas había sanidad. Tenían que estar atentos a la agitación de aquella agua. Y cuando oían aquel mover, sabían que el ángel había descendido y era el momento oportuno para su milagro. Yo quiero tomar esta referencia para decirte que el Señor ha hablado a nuestro corazón de lo que está sucediendo, aunque el mundo está viendo la perspectiva del miedo, del temor, del terror. Dios está hablando a su pueblo que Él está agitando las aguas, que Él está haciendo un movimiento sobre la tierra para un gran avivamiento. Porque hoy como nunca la palabra se está predicando por las redes sociales. Porque hoy como nunca la gente está buscando a Dios. Hoy hay personas que están predicando en las calles, ponen bocinas afuera y la gente por los balcones, la gente por sus casas empiezan a escuchar el mensaje. Dios está a punto, está trayendo un avivamiento a la nación, está despertando, está agitando las aguas, porque en ese avivamiento viene una transformación sobrenatural. Es la agitación de la misericordia, de la sanidad, no solo del cuerpo, sino de la sanidad espiritual, emocional. La agitación que va a producir cambios espirituales poderosos en tu familia, en la iglesia, en la sociedad. La agitación de una nueva vida sobre los tuyos. Lo que estamos viendo es que Dios está moviéndose. Los que muchos ven con temor, la iglesia tiene que ver como esa oportunidad que Dios está trayendo para llevarnos a tener una comunión mayor con Él. No es el tiempo para estar viendo solo la tele. No es el tiempo para no salir porque no hay clases o porque no hay trabajo. No es el tiempo para estar descansando y viendo películas, que no es malo, pero no debe ser la prioridad en estos tiempos. Creo yo que es el tiempo para tener esa comunión, ese acercamiento con Dios, no solo tuyo, sino el de tu familia. El que empecemos a dejar que Dios tome el control de todas las cosas. Es cierto, Cristo viene pronto. Lo que estamos viendo no va a cambiar. El nuevo orden mundial está a punto de ocurrir. Las cosas se están acomodando. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. En estos tiempos, pon tu mirada en Jesús. Es cierto, no estamos en contra de todas las medidas preventivas del gobierno. No estamos en contra de todo lo que la Secretaría de Salud nos está indicando hacer. Por eso estamos aquí. Estamos cumpliendo con esa orden. Pero hay algo mejor. Que pongas tus ojos en las palabras de Jesús. Su palabra en el Salmo 91 dice que no hay plaga que va a tocar la morada de los justos. La palabra del Señor dice que Él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Que Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende, así dijo nuestro pastor hace un momento. Que la protección divina está con nosotros. Que su sangre nos cubre y nos limpia. Ponga su mirada en las promesas de Jesús. Es momento de abrazar la palabra de Dios. Jesús en San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre
si no es a través de Él. Así que si es el camino, nos conviene. Yo sé que en esta transmisión no solamente va a haber hermanos de nuestra iglesia viéndonos, sino también hay personas que tal vez no han conocido a Jesús. Y ese es un momento muy adecuado. Todo lo que has escuchado este día, este momento, es verdad. Jesús así lo había dicho y así está ocurriendo. Su regreso es inminente. La cuenta regresiva ha comenzado. Pero no hay otra manera de acceder al cielo si no es a través de Jesús. No hay otra manera de ser protegidos si no es a través de nuestra fe en Cristo Jesús, en sus promesas. Así que antes de orar por la iglesia, quiero decirle a aquellos que nos miran y no han conocido a Cristo, o tal vez han escuchado de Él pero no han hecho la decisión, o necesitas ponerte a cuentas con Dios, que este es el momento que Jesús te extiende sus manos de amor para decirte: aún hay perdón. Así que si tú estás viéndome, ahí donde estás, yo te pido que digas a Jesús: Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador, y reconozco que solo tú eres el camino al Padre, y yo acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Pon mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo en el nombre de Jesús y heredero de todas tus promesas. Ahora quiero orar por ti, iglesia. Tal vez has sido tocado por el temor. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que te llenes del poder de Dios y de su palabra. Si tú crees en esta oración, en ese Dios poderoso, ahí donde estás, yo te pido que cierres tus ojos. Y si hay alguien contigo, yo te pido que toques su vida, pongas tus manos sobre él. Y si hay un enfermo cerca de ti, pon tu mano sobre él. Y mientras yo oro, yo sé que esa persona va a sanar. Si está tu familia, reúnela y pon tus manos sobre ellos. Y vamos a hacer una oración juntos y a buscar a ese Dios poderoso que nos da vida, nos cuida, nos protege, nuestro buen pastor, Jesucristo. Señor, en esta hora yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú estás con tu pueblo. Porque en medio de este conflicto, Señor, nuestra vida está siendo llenada de tu poder, de paz, de tu fe, de nuestra confianza en tus promesas. Señor, yo te pido que en este momento de caos tú traigas esperanza a tu pueblo. Porque estamos confiados en ti y esa confianza nos hace tener esperanza. Reprendo todo espíritu de temor que quiera controlar y paralizar nuestras vidas, nuestras familias, y danos ese espíritu de poder, no solo para confiar en ti, sino para predicar tu palabra, para hablar de ti en estos últimos tiempos, para llenar nuestro corazón de esperanza. Si alguien enfermo, sánalo en el nombre de Jesús. Yo declaro tu palabra a distancia. Y ahí donde está, viendo esta transmisión en vivo, Señor, reprendo todo espíritu de enfermedad y declaro sanidad sobre sus cuerpos, desde la cabeza hasta los pies, por tu palabra que dice que por tus llagas somos nosotros sanados. Bendice a tu pueblo, Señor, y que estos momentos que tenemos, tengamos esa comunión contigo, y en esa comunión comienza a traer, Señor, ese avivamiento. Agita las aguas de nuestra vida, de nuestra iglesia, y trae esa sanidad, esa transformación, esa misericordia tuya, ese cambio y esa nueva vida, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Vamos a dejar el lugar a nuestro pastor en esta hora. Bendiciones y adelante. Gracias, Pastor Junior, por esta palabra que sin duda viene a marcarnos con serenidad la senda que la iglesia debe trazar. Debemos tener nuestro oído listo para Cristo, nuestra mirada para la palabra, con
Con frecuencia Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Estos son tiempos de escuchar, tiempos de humildad, de humillación. Estaba leyendo o recordando lecturas pasadas, y una de ellas era de nuestro gran predicador del siglo XVIII, C.H. Spurgeon, y él narra en uno de sus libros que en 1854 hubo una epidemia de cólera en Inglaterra, en lo que se le llamó la cólera de Broad Street. Sobre esa calle, que era precisamente una de las calles aleatorias a su templo y a la comunidad que él pastoreaba, llegó la cólera. 500 personas murieron en 10 días. Él habla que tuvo que orar por muchos, tuvo que enterrar a otros, que frecuentemente miraba cómo colegas suyos, pastores, estaban muriendo por cólera. Y él pensó en un día que volvía por una tarde muy fría en Londres, después de haber enterrado a una persona, llevar este ministerio de consolación a la familia. Venía muy deprimido por el centro. De repente vio un letrero sobre una zapatería muy humilde. Con sus propias manos, el zapatero escribió un sign, un letrero como este, si lo podemos enfocar. Quise escribirlo para retomar la escritura de este salmo. El Salmo 91, 9 y 10. El gran predicador, el príncipe de los predicadores, el maestro de maestros de la predicación moderna, el hombre de la unción, el hombre que para escucharlo en su templo usted tenía que sacar un ticket, no pagarlo, sino sacarlo, porque era invadido su templo por miles y miles de personas por quererlo escuchar. En este momento está deprimido. El pastor necesita consuelo y se detiene ante una zapatería pequeña, austera, para leer esto que ustedes están leyendo. Hoy quiero yo que ustedes lo observen. Quiero repetirlo para que quede en nuestra conciencia y en nuestro subconsciente. Palabras de David: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu familia, tu casa, tu morada. ¿Cuál es el porqué de esta esperanza? El solo hecho de poner el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo, como el refugio de tu vida, de tu familia, en estos momentos de contingencia, en estos momentos de temor. Por el solo hecho de poner el nombre de Jehová como nuestro refugio, no vendrá ningún mal,
y ninguna plaga tocará nuestra familia, nuestra morada. Los que llevan tu apellido, tu nombre, los que están bajo tu techo, los que están bajo la cobertura de Dios. Spurgeon dice que después de leer esto, empezó a predicar, empezó a atender a las familias, empezó a tener un vigor sobrenatural en él que contagió a otros. Hoy necesitamos contagiar como sal que somos de la tierra, contagiar con energía, con entusiasmo, con actitud positiva, con fe activa a nuestras familias, a nuestros amigos, que sea nuestro lenguaje de fe activa en Cristo. Amados, un saludo. Bendiciones a todos. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y nos defiende a todos. Les digo shalom, que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Bendiciones.